Hoy vamos a estar hablando sobre las 7 leyes herméticas. Algo que creo que te puede servir mucho para tu vida. A mí me ha servido muchísimo para la mía. Voy a ir poniendo ejemplos personales. Este video va a ser un poquito más largo de lo que venimos haciendo, porque justamente te voy a estar contando con ejemplos, con historias, cómo funcionan estas leyes y cómo las podés aplicar en tu vida. Entonces, empecemos. Las 7 leyes herméticas. Principios que van a ayudar a entenderte principalmente y vivir más en paz con una vida en sentido. Lo que yo te puedo asegurar acá es que si vos estas distintas leyes que vamos a ir viendo las podés aplicar con conciencia en tu vida, en el sentido de que no sea solo una lectura y ya está, sino que las tengas en cuenta para el día a día, que vayas siendo consciente de cuándo aparecen en tu vida, creo que pueden ayudarte un montón. Entonces, empecemos con la primera ley. Obviamente yo acá tengo un machete en la compu para irme guiando, porque son muchas leyes. Vamos a empezar con la primera ley. Ley del mentalismo. Todo comienza en la mente. La idea siempre nace de adentro y se refleja en la realidad. Esto es muy clave y esta ley es muy importante. Imagínate que si yo, digamos, quiero crear una nueva realidad, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo real hoy en día en mi vida. Yo una realidad que quiero crear en mi vida y que ya estoy manifestando y creando es la realidad de poder viajar en playas que, digamos, en mi invierno allá haga calor, por ejemplo, en Brasil, Colombia, Ecuador, porque acá en julio, junio, agosto hace mucho frío y me gustaría poder irme y que haga mucho calor y estar en lugares de calor. Entonces, para eso, justamente para poder crear esa realidad de que yo en junio, julio, agosto, en esos meses esté en esas playas, primero tengo que pensarlo, tengo que crear esa idea y justamente procesarlo desde un pensamiento. Si yo no lo pienso, eso nunca va a ser real. Y esto no es para que pensemos en el pensamiento mágico que nos han vendido por ahí libros o películas que justamente nos mencionaban que pensando, imaginándonos, eso siempre iba a pasar. Eso no creo que sea así, de hecho, pero sí creo que es un muy buen punto de partida, porque a ese pensamiento, por ejemplo, si yo pienso en irme a playas como en Ecuador, en Brasil, en las playas en mi invierno, si yo ya tengo ese pensamiento, ahora tengo que hacer el plan de acción, o sea, ponerme a laburar para generar ingresos, para poder estar bien allá, para justamente allá también poder trabajar. Tengo que hacer un plan de acción, o sea, no es solo la idea, sino que tengo que acompañarla con planes de acción y con acciones que tengan sentido y que sean coherentes con esa idea. Si no, claro, obviamente que no funciona. Con la idea sola de por sí no hacemos nada. Entonces, este principio es muy importante también para que pienses en cuánto tiempo le dedicas a poner, digamos, nuevas ideas en tu cabeza, a crear nuevas ideas. ¿Estás pensando realmente en qué querés, en cómo te ves, por ejemplo, de acá a un año, a 5 años, en 10 años? Esto tiene mucho que ver con la proyección. Si vos, digamos, sos una persona que nunca reflexiona en cómo se ve, cómo se proyecta, la realidad es que tu realidad es muy probable que siga siendo la misma, porque nunca proyectaste nada nuevo. Entonces es importante que, digamos, te tomes el tiempo de reflexionar en quién querés ser, a dónde querés ir, cuál es tu horizonte. Esta ley es muy importante para esto. Así que creo que está clarísimo. Algo importante que te voy a dejar es que debajo en la descripción te voy a dejar la información de todas estas leyes para que las tengas y para que las puedas leer tranquila o tranquilo en tu casa. Así ya tenés también toda la información bien guardadita y bien explicada para que te quede ahí almacenada. Bueno, yo hice una pausa para tomar un matecito y seguir con la próxima ley. Bien, vamos con la próxima ley. Ley de correspondencia. Como es dentro, es afuera. Qué potente esta simple frase. Muchas veces no nos damos cuenta
y es que en realidad en el contexto que vivimos, un contexto muy materialista, en donde creemos todo lo que vemos, en donde las pruebas científicas muestran las cosas materiales, literalmente que puedo tocar muchas veces, y estamos muy en esa, se nos hace muy difícil entender bien esto y comprender desde la experiencia esto de que como es adentro, es afuera. Fíjate que qué potente que cuando vos podés cambiar desde dentro, desde lo sutil, podríamos decirle, desde lo pequeño, cambiás desde afuera. Y te lo voy a dar con un ejemplo que me pasó a mí, digamos, me acuerdo, habrá sido hace 8 meses aproximadamente que me fui a un retiro, me fui a un retiro de 10 días de meditación, un retiro budista llamado Vipassana, en donde estás 10 días meditando constantemente. Esos días fueron muy reveladores para mí porque, digamos, por fuera en ese momento no pasó nada, pero por dentro empezaron a pasar un montón de cosas. Entendí muchísimas cosas y me hizo como cierto clic, por así decirlo, por dentro. Y cuando volví a mi ciudad, a San Rafael Mendoza, donde vivo, luego de ese retiro, fue un boom. O sea, empezó a cambiar toda mi realidad externa para bien. Se acomodaron muchísimas cosas, mi grupo de amigos, bueno, mi relación con mi socio en ese momento, un montón de cosas que pasaron, que fue como un boom en el exterior, pero porque yo interiormente ya estaba preparado para ese exterior. Cuando uno cambia internamente, cuando uno puede realmente entrar en la profundidad, termina haciendo que toda la realidad de afuera termine cambiando y sea para mejor. Entonces, es muy importante que te tomes el tiempo de ver cómo estás por dentro, qué pasa por dentro. Y justamente con estas herramientas que estamos viendo, mindfulness, todas las herramientas de autoconocimiento que estamos teniendo como el eneagrama y distintas herramientas, lo que hacemos es justamente ver por dentro, ver cómo estamos por dentro para luego poder cambiar ese exterior que por ahí es el que siempre tratamos de modificar. Esto te lo pongo en un ejemplo para que se entienda mejor. Imagínate que tenés un proyector. Pones el proyector y el proyector proyecta la imagen de una patata, ¿no? Muchas veces lo que hacemos es que queremos cambiar la realidad. Imagínate que vos querés cambiar la imagen de ese proyector. ¿Qué tenés que hacer? ¿Vas a ir a la imagen? O sea, ¿vas a ir a tratar de tocar la imagen que está reflejando? No. Vas a ir al proyector y vas a ajustar ese proyector para que la imagen se vea mucho mejor. Justamente así funcionamos nosotros. Nosotros somos ese proyector que está todo el día proyectando una imagen que son las personas que conocemos, las personas que tenemos alrededor, nuestro entorno, lo que nos pasa, un montón de cosas que si nosotros queremos modificar para bien esa imagen, tenemos que venir acá adentro, tenemos que ajustar ese proyector que somos nosotros mismos para poder cambiar esa imagen. Así que creo que eso está bastante bien explicado y ahí es donde tenemos que laburar. Tenemos que laburar en el trabajo interno. La tercera ley es la ley de vibración. Todo vibra, nada está quieto. Atraemos desde la frecuencia en la que vivimos. Tus pensamientos, emociones y acciones generan una vibración. Y acá hay algo muy importante que por ahí no nos damos cuenta, cómo influye el pensamiento y los detalles influyen. En el sentido de que supongamos que yo soy una persona que ve noticias. Llego a mi casa después de trabajar, pongo la tele y me pongo a ver noticias. Eso me va a repercutir muchísimo porque yo voy a estar pensando en lo que me están mostrando en esas noticias. En, por ejemplo, los robos que han habido y todas las cosas que nos muestran las noticias, que pocas son buenas, digamos. Entonces, si estoy pensando de esa manera, ese pensamiento se va a volver una acción. Esa acción se vuelve un hábito y ese hábito se vuelve nuestra realidad, empieza a ser nuestra realidad de hoy en día. Por eso hay que cuidar mucho nuestros pensamientos y los pensamientos suelen venir, depende de las fuentes que tengamos en nuestra vida. Como te decía, si sos una persona que ves noticias, entonces vas a tener pensamientos de ese estilo.
Ahora, si sos una persona que está interesada en el desarrollo personal, que tiene contenido, digamos, que lo nutre, que se junta con personas que puede ser auténtica o auténtico, que puede ser vos misma o vos mismo, eso es muy importante porque va a hacer que tengas mejor calidad de pensamientos y por ende una mejor realidad. Entonces, en esta ley de la vibración es muy importante que cuidemos los detalles. Cada detalle cuenta. Vivimos 24 horas, no vivimos solo en el trabajo, solo con la pareja o solo con la familia. No, estamos 24 horas y todos los detalles cuentan. Y según todos esos detalles es lo que vamos a estar recibiendo. Entonces, cuida esos detalles. Te pongo un ejemplo. Muchas veces ahora están muy de moda las series con Netflix y los detalles cuentan. Si suponete vos te solés acostar a las 12 de la noche y te quedaste viendo una serie y te pasaste. Imagínate que viste 3 capítulos más. Y al otro día tenés que laburar y suponete que vas a las 8 de la mañana al laburo. Entonces, por esos 3 capítulos de más que viste, te acostaste a las 2 de la mañana, dormiste mucho menos. Te levantás medio idiota y vas a la terminal porque te tomás ahí el colectivo y se te pasa el colectivo porque no te diste cuenta por la hora, porque estabas cansado, puteás al colectivero que ya se pasó y tenés que esperar al de las 9 que te va a tardar 1 hora en llegar al laburo y pasa eso, llegás al laburo y tu jefe te recaga a pedos, o sea, está todo mal, te bajan el sueldo por todo eso. Y todo eso fue porque te pasaste en esos capítulos de Netflix. Entonces, lo que te quiero decir, no hay que ser extremista y no tomes nada, no me creas nada de lo que te digo, no lo tomes al extremo. Simplemente uno se va dando cuenta que en los detalles muchas veces están los grandes resultados, en qué estás haciendo, en esos detalles, en esas pequeñas cosas, porque esas pequeñas cosas cultivan esas semillas para que después brote un árbol bien grande. Entonces es muy importante cuidar esa vibración, cuidar esos detalles, para que justamente puedas atraer una realidad realmente linda para tu vida. Seguimos con el matecito. Bien, vamos a la cuarta ley. Ley de polaridad. Todo tiene su opuesto y ambos extremos conviven. Qué importante esto, ¿no? Todo tiene su opuesto. O sea, ¿qué quiere decir esto de que todo tiene su opuesto? Y bueno, uno necesita muchas veces estar triste para después estar alegre. Uno necesita de a veces pasar un momento feo para después pasar un momento lindo. Y justamente lo que nos ayuda es a no juzgar esos momentos. Porque muchas veces somos de juzgar mucho todo lo que pasa. O sea, esto es lindo, es feo, me gusta, no me gusta. Y lo que queremos hacer con esta ley es entender que justamente como es un opuesto complementario, se complementan, no hay que juzgarlo, simplemente es perfecto como es. Es perfecto lo que está haciendo y ya está, que es muy difícil para nosotros que estamos en una realidad que nos las pasamos juzgando toda la realidad en sí. Muchas veces esos opuestos que uno tiene son el potencial que tenés del otro lado. Por ejemplo, si ves a una persona que digamos que es muy, digamos, de estar en un estado de alerta todo el día, de gritar, de mucha energía, que es una persona que está todo el día mandando y que siempre está haciendo, esa persona en realidad tiene una energía muy grande para crear su opuesto, para crear ese lado más pacífico y más tranquilo. Lo mismo con las personas que por ahí vos ves como más en depresión, que una persona diría, bueno, esta persona tiene baja energía, tiene mucha energía para lograr ese opuesto. Esos opuestos están y esos opuestos son realmente complementarios. También esta ley nos ayuda a aceptar digamos, a la otra persona y dejar de pelear con lo que no nos gusta. Te pongo un ejemplo. Yo estoy en pareja, estoy hace 3 años y 8 meses aproximadamente, casi ya 4 años. Y la pareja es un gimnasio espiritual. ¿Por qué es un gimnasio espiritual? Porque nos refleja constantemente lo que no nos gusta
de nosotros. Y uno podría decir, bueno, me la agarro con el otro. Si esta persona, por ejemplo, si yo soy más cuidado y ordenado y la otra persona es más desordenada, por así decirlo, ¿cómo puede ser que esta persona sea desordenada? ¿Cómo va a ser así? Esto no puede ser. Entonces tengo esa opción de enojarme con el otro, pero en realidad, si vemos esta ley de polaridad, yo podría tomar eso como decir, che, si esta persona me está mostrando esto, yo puedo relajar un poco acá. Tal vez me haría bien relajar un poco. No digo que te vayas al extremo ese, pero que sí te está mostrando una realidad para equilibrarse. Y a esa persona, justamente vos, le estás mostrando esa realidad para equilibrarse también. Esa persona desordenada puede aprender a ser más ordenada y más limpia. Y vos que sos por ahí un extremo en eso, podés relajarte un poco y así equilibrarse, que justamente es el objetivo. Justamente las parejas, para saber si están evolucionando espiritualmente, un buen medidor es decir, bueno, estas personas se parecen más, o sea, esta persona que por ahí, por ejemplo, era muy gritona y la otra era muy pacífica, por así decirlo. Ahora, esta persona que era tan gritona empezó a ser más pacífico o pacífica y esta persona que era más pacífico empezó a tener más carácter. Si es así, estas personas evolucionaron espiritualmente, o sea, entendieron esta ley de polaridad y se complementaron y entendieron el aprendizaje detrás de esta ley. Vamos a la quinta ley, ley de causa y efecto. Todo lo que haces tiene una consecuencia, nada se pierde. Esto tiene mucho que ver con lo que explicábamos anteriormente, de que los pensamientos, con la gente que nos rodeamos y todo, tiene su efecto. Es como si nosotros plantáramos semillas en nuestro jardín. Imagínate que vos tenés un jardín y estás plantando distintas semillas. Vos podés plantar la semilla que vos quieras. Si vos querés plantar una semilla de un árbol, de un árbol de manzana, supongamos, podés plantarla. Entonces vos vas, la plantás y la regás todos los días hasta que esa planta termina creciendo con paciencia. Justamente esto funciona así. Cuando nosotros plantamos semillas que son, por ejemplo, de una planta que tiene espinas y que nos hace daño, vamos a cultivar eso. En cambio, si nosotros plantamos semillas de árboles lindos que nos den frutos, vamos a cultivar esos frutos. Entonces es muy importante de nuevo tener mucho cuidado con los detalles. Acá aparecen los detalles y lo importante que son estos detalles. Tengo unos perros ladrando acá, así que voy a pausar un poquito hasta que esté de nuevo equilibrado. Acordate de que lo que elegís hoy va a ser tu futuro mañana. Y lo que ya elegiste en el pasado es tu presente. Mirá lo importante que es crear un presente que sea acorde con la persona que querés ser en el futuro. Entonces, si por ejemplo vos querés ser una persona que realmente esté presente, que cada vez tenga menos estrés, menos ansiedad, que tenga más paz y también que tenga más ingresos, que puedas tener tu propio negocio o un trabajo que te sientas muy bien, si querés crear esa realidad, hay que tener acciones, por más chiquitas que sean y mínimas y sutiles, que estén de acuerdo con esa persona que querés ser. Por ejemplo, una persona que quiere estar más en el presente debería todos los días empezar a aplicar mindfulness en su vida, en el sentido de hacer ejercicios para estar en el presente, volver a la respiración, tener, digamos, esos ejercicios en su rutina para justamente estar cada vez más tranquilo, alimentarse bien, tener relaciones en las que puedas ser vos misma, vos mismo, etcétera. Entonces, los detalles son los que van a hacer que vos puedas crear ese futuro y que puedas tener esa causa que lo estás creando ahora y ese efecto. Así que es muy importante fijarse en esta ley y fijarse en las causas, en las semillas que estás sembrando para que coseches esos resultados en el futuro. Vamos con la quinta, perdón, la quinta no, la sexta ley. Ley del ritmo. La vida se mueve en ciclos. Todo tiene su tiempo. Algo que nos cuesta mucho aceptar también, que es que muchas veces, como nos han enseñado
que lo más importante es ser productivos y que nos vaya bien constantemente, no aceptamos los ciclos que se terminan o los ciclos en donde no nos está yendo tan bien, porque todo tiene su subida, todo tiene su meseta y todo tiene su bajada, e incluso tiene su fin muchas veces. Si te gustan las inversiones o los negocios, justamente si uno ve un gráfico de una empresa, por ejemplo, de las acciones de esa empresa, siempre va a tener subidas, mesetas, bajadas. Y a veces hay empresas que terminan saliendo de la bolsa porque se cerraron y ya está. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que así funciona todo en tu vida. Todo empieza y se termina. Todo tiene un fin. Esto los budistas lo llaman la impermanencia, que le dicen anicca, que es justamente esto de que siempre tiene un fin. Hay que entender que las cosas se terminan. Cualquier cosa material que veas, ya sea tu cuerpo, ya sea que veas a un familiar, a un amigo, ya sea que veas un proyecto, un trabajo, todo se va a terminar. Todo se termina. La única realidad que tenemos es que nos vamos a morir y que todo se termina. Eso es incuestionable. Lo que pasa es que nos cuesta llevarlo en el día a día. Yo creo que hay un momento que a todos nos viene esa conciencia de que todo se termina en la práctica, que es cuando se nos muere un familiar cercano o un amigo cercano que queríamos. En ese momento que vamos al cementerio, nos damos cuenta que vamos a terminar ahí y somos conscientes de que tenemos un fin. Y ese momento es muy revelador porque ahí nos cuestionamos las cosas, decimos, bueno, ¿qué quiero hacer realmente? ¿Estoy arrepentido de mi vida o estoy orgulloso de mi vida? ¿Cómo estoy con esto? Entonces, el tema ahí es que ese momento nos dura el cementerio y después volvemos a nuestra vida y nos olvidamos de ese momento de revelación. Volvemos a nuestra misma rutina, a nuestros mismos problemas, a nuestras mismas cosas. Y la idea de todo esto que estás haciendo acá es que puedas sostener y que puedas volver a este sentimiento de decir, bueno, sé que soy, digamos que me voy a terminar y que todo se va a terminar, entonces voy a hacer las cosas que realmente quiero y que realmente puedas mantener esto con todas estas herramientas que estamos viendo. Y la ley del ritmo nos permite aceptar esos ciclos, aceptar cuando uno, por ejemplo, a mí me pasa que yo por ahí siempre quiero en mi empresa, en Olimpo Web, que es la empresa que tenemos de páginas web y todo lo que tiene que ver con lo digital, siempre quiero que vaya para arriba, que vendamos, que vendamos, que vendamos. Y hay veces que hay ciclos en donde se estanca, en donde baja y después vuelve, porque es normal. Incluso si se terminara definitivamente, uno tiene que aprender a soltar y a desapegarse de eso. Entonces entender que hay ciclos que son así, que los proyectos laborales son así, las parejas son así, no podemos estar siempre bien y que todo sea color de rosa, sino que en la misma pareja vamos a tener ciclos de meseta, ciclos que van para abajo, ciclos que van para arriba. Hay que entender que la vida funciona así. Y el mejor maestro de esta ley yo creo que es la naturaleza. Fíjate, en la naturaleza tenemos distintas épocas, tenemos verano, tenemos invierno, otoño, etcétera, en donde van pasando distintas cosas y todo tiene su función perfecta. Por ejemplo, el frío, que en general la gente como que en general nos han enseñado que el frío es malo, que nos enferma, nos han inculcado creencias de que el frío está mal, por así decirlo, de que hay que estar resguardados, digamos, y que no hay que sentirlo, no hay que abrigarse todo y poner el calefactor al máximo. Bueno, cuando uno empieza a cuestionar esas cosas, se entra a dar cuenta que el frío sí tiene una función, tiene funciones en el cuerpo y cuando empezamos a aceptar el frío, nos empieza a alimentar y nos empieza a ayudar, por ejemplo, a tener un sistema inmune mucho más fuerte, a tener más energía. Y lo que quiero decir con esto es que todo tiene su función y que cada ciclo en tu vida, por ejemplo, si estás mal con tu pareja, está bien, o sea, está bien que estés mal con tu pareja y tiene un aprendizaje detrás, un propósito detrás, aunque ahora no lo entiendas, en el futuro seguramente lo vas a entender, o capaz que nunca lo entiendas, pero sí que tiene un propósito detrás, que tiene un para qué te está pasando eso, para qué vos estás mal con tu pareja, para qué estás en una meseta, para qué estás bien con tu pareja, bien con tus amigos, bien con tu trabajo, en una meseta con tu trabajo, mal con tu trabajo, todo tiene un para qué, la cuestión es dejar de juzgar y
fluir con la vida, aceptar el flujo natural de la vida. Eso es lo importante. Y lo que nos muestra esta ley, la ley del ritmo, es que cuando nosotros no aceptamos estos ciclos de la vida, sufrimos. Y cuando no aceptamos la realidad de la vida, lo que nos está dando, y queremos que la realidad sea como nosotros queremos y no como realmente es, como si fuésemos unos niños caprichosos de decir, no, yo quiero que sea así, 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 bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a sufrir, porque cuando nosotros podemos ir con ese ritmo, con el ritmo que nos da la vida, que es el mejor para nosotros, el que mejor nos hace, podemos entrar en ese flow y realmente estar en paz con la realidad, que es lo que quiero que te lleves de esta ley y que puedas estar en paz y empezar a aceptar tu realidad tal cual como es, sin querer cambiarla, sino aceptarla como es y entrar en ese flow de aceptación. Así que bueno, vamos con la última, ya un video bastante larguito, pero sí que, digamos, valía la pena explicártelo con ejemplos y todo para que realmente puedas, digamos, integrar en tu vida y aplicarlo. Así que vamos con la última ley, la ley de generación. Lo que creas también te transforma y lo que creas es tu mayor maestro. Algo muy impactante muchas veces porque lo que creamos, ¿qué quiere decir esto de lo que creamos? ¿Qué es lo que creamos? Por ejemplo, yo creo que el mayor ejemplo, yo todavía no he estado en esta etapa, pero sí lo he visto con muchas personas, que es cuando tenemos un hijo. Un hijo es una creación que se vuelve nuestro propio maestro. O sea, ese hijo o esa hija nos muestra como un espejo directo de un montón de cosas nuestras y se transforma en nuestro propio maestro. Entonces, lo que creamos, ya sea nuestros proyectos, nuestras relaciones, si vos te pones de novio con X o con B, va a ser tu mayor maestro. Vuelvo al ejemplo de la pareja. Esa creación de una pareja, cuando uno decide estar en un proyecto de una pareja y estar en pareja, empieza a tener distintas enseñanzas que nos terminan enseñando un montón de cosas. Entonces, tu trabajo, tus relaciones, tus amigos, todo lo que vos creás en tu vida termina siendo tu mayor maestro. Algo muy importante a tener en cuenta, y también esta ley nos invita a hacernos responsables de que nosotros estamos creando esa realidad. O sea, nosotros estamos eligiendo a la persona con la que tenemos al lado, a nuestro trabajo, a nuestro entorno. Nosotros tenemos la decisión de, digamos, estar ahí o estar en otro lado. Entonces es muy importante que te des cuenta de eso, de que uno crea su realidad y es responsable de su realidad. Responsable no quiere decir culpable, porque muchas veces se confunde, ¿no? Claro, es que la culpa la tiene este. No, 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 la culpa no. Ser responsable nos invita a tomar acción. Ser responsable nos invita a cambiar nuestra realidad, porque digo, che, yo soy responsable de esto, a ver qué puedo hacer, cómo lo cambio. No es un estar, digamos, viendo las cosas del pasado y, digamos, la culpa en realidad no tiene ningún sentido porque, digamos, vemos las cosas del pasado, nos culpamos o culpamos a los demás y no cambiamos nada. No, eso no queremos. Queremos ser responsables y que justamente podamos tener un cambio interno y un cambio en nuestra vida. Así que esta ley de generación nos invita también a ser responsables de nuestra vida y de lo que estamos creando. Estas son las 7 leyes, sé que fue bastante largo. Te voy a dejar toda la información de estas leyes para que lo tengas por escrito y que puedas repasarlo cuando quieras. Creo que te va a servir mucho si lo podés aplicar en el día a día e ir viéndolo en las pequeñas cosas en tu día a día para justamente poder crear una realidad mucho más de paz y mucho mejor para vos misma o vos mismo. Así que te mando un abrazo, espero que te haya servido un montón y seguimos avanzando. Gracias.